En los últimos días, México se ha estremecido, pero no fue por el estruendo de un conflicto armado, ni por el rugido de la tierra. Fue por un murmullo que descendió del propio cielo. Lo que nació como una simple tormenta de polvo en las vastas llanuras del norte, mutó ante los ojos atónitos de la gente en un torbellino viviente, un huracán formado por millones y millones de insectos. De un momento a otro, el cielo se vistió de luto. El sol, derrotado, se apagó y las personas clavaban la mirada en el horizonte, incapaces de procesar la escena. Aquello no era viento, era un presagio. Los campesinos, con manos temblorosas, levantaban sus teléfonos para capturar cómo columnas de vida danzaban macabramente sobre sus cosechas. Y entre la multitud, un anciano, con la voz quebrada por el asombro, sentenció: «El cielo está respirando». Esas palabras no fueron una simple frase, resonaron como una oración profunda, porque en ese instante parecía que la creación entera gritaba un mensaje. «Miren, despierten, el Creador está hablando». Los científicos en sus laboratorios hablaban de frentes de aire, de anomalías magnéticas, de una perfecta y natural coincidencia. Pero esa misma noche, en las iglesias, los hijos de Dios, aquellos que escuchan con el alma, abrieron el antiguo libro del profeta Joel, y allí encontraron la respuesta. «Y les devolveré los años que devoró la langosta, mi gran ejército, el que envié contra ustedes». Joel 2:25. Y entonces lo entendieron. No era solo la naturaleza en movimiento, era un llamado directo. Cuando el Señor envía su ejército de langostas, le está diciendo a su pueblo: «Quizás tú me has olvidado, pero yo jamás me olvido de ti. Es hora de despertar». México, una nación herida por el orgullo y fracturada por la división, volvía a sentir el aliento del cielo sobre su rostro. Y cuando la oscuridad finalmente cayó, un silencio denso y pesado cubrió las ciudades. Incluso el ganado en los campos se detuvo, como si la propia tierra sintiera la presencia imponente del juez. Pero el cielo aún no había terminado de hablar. Con el amanecer, una extraña neblina cubrió el paisaje. Luego, el sol, que apenas había comenzado su ascenso, empezó a desvanecerse. Al llegar el mediodía, la luz había sido robada por completo. Era el 1 de octubre y México entero quedó sumergido bajo la sombra de un eclipse que ningún astrónomo había previsto. La temperatura se desplomó, el aire se volvió espeso y las familias, refugiadas en sus casas, se miraban en silencio, con la extraña sensación de que el tiempo se había detenido. Los niños lloraban sin entender. Los adultos rezaban en susurros. La red eléctrica comenzó a fallar, forzando a los aviones sobre Texas y Luisiana a realizar aterrizajes de emergencia. El firmamento se tiñó de colores imposibles, verdes y rojos, como si una aurora boreal se hubiera perdido y descendido al sur. Era una luz que no nacía de este mundo y para la cual nadie tenía explicación. Los medios de comunicación lo llamaron una anomalía solar, pero el pueblo de fe recordó las palabras de Jesucristo: «El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo». Mateo 24:29. De repente, esas palabras milenarias dejaron de ser historia antigua para convertirse en el titular del día. Y cuando los científicos, perplejos, trazaron la ruta de la sombra, descubrieron algo escalofriante. Había pasado exactamente sobre 7 ciudades llamadas La Paz. La Paz, cubierta por un manto de oscuridad. ¿Acaso no es ese un mensaje directo del cielo? La paz que se construye sin Dios, inevitablemente, termina en tinieblas. Y entonces, como si no fuera suficiente, la tierra misma tomó la palabra. Al norte de Arizona, unos viajeros se toparon con algo que desafiaba la lógica, una formación rocosa gigantesca, como si la montaña misma hubiera adoptado una forma humana. Un coloso, sentado al borde de un acantilado, con su mirada perdida en el desierto, su rostro, sus manos, su pecho.
todo tallado no por herramientas humanas, sino por el cincel del tiempo y el misterio. La ciencia lo llamó erosión, pero cuando las cámaras térmicas revelaron un pulso de calor emanando del corazón de la roca, el mundo contuvo el aliento. Los ancianos sabios de la región murmuraron una antigua leyenda: es un vigilante y ha despertado. Y una vez más, el pueblo acudió a las Escrituras. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4. ¿Podría ser este titán de piedra un testimonio petrificado de un juicio ancestral? Un recordatorio de que la tierra tiene memoria y guarda los secretos de Dios. Porque cuando la humanidad se burla de la Biblia, la propia creación le grita: yo he visto lo que ustedes ya han olvidado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras tanto, México se tambaleaba, no por un terremoto, sino por el peso de su propia decadencia. El dinero se convirtió en papel sin valor, las ciudades se partieron en bandos irreconciliables, la gente se volcó a las calles, el hambre tocó a las puertas y el miedo se multiplicó como una plaga. Y en medio del caos, las iglesias se transformaron en lo que siempre debieron ser: refugios para el cuerpo y el alma. Allí, los pastores abrían el libro del profeta Isaías y leían: y egipcio se levantará contra egipcio, hermano contra hermano. Isaías 19:2. No, ya no era Egipto, era México. Una nación que alguna vez juró estar bajo la mirada de Dios, ahora luchaba contra su propio reflejo en el espejo. Y el Señor no la castigaba con fuego ni con espada, sino con un reflejo. Le mostraba su propio rostro para que viera en qué se había convertido. Una fe que se enfría, una conciencia que se adormece, una verdad que se vende al mejor postor. Pero incluso en el corazón del caos, el Espíritu susurraba: regresa, yo todavía estoy aquí. Y es entonces cuando emerge una figura, hablando con una voz cargada de certeza. Es Claudia Sheinbaum, prometiendo paz. Yo traeré el fin de los conflictos, declara. Este será el pacto eterno. Las multitudes, desesperadas por una solución, aplauden. Pero el cielo responde con la advertencia del apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Esta nueva era no llega con espadas, pero sus palabras asfixian la verdad. No necesita la violencia física, pues su arma es adormecer las almas. Y así nace la era de la falsa paz, donde se construyen templos sin arrepentimiento y las promesas suenan dulces, pero despiden el aroma del engaño. Hermanos y hermanas, entiendan esto: nada de lo que ocurre es casualidad. Es el Evangelio escrito en el lenguaje de la propia naturaleza. Langostas, eclipses, gigantes de piedra, crisis sociales, todo está proclamando a una sola voz: el tiempo se acerca. Pero no es un tiempo para el miedo, sino para el despertar. Dios no busca destruir, su deseo es restaurar. Quiere levantar de nuevo a un pueblo que construyó su futuro sin oración, sus familias sin fe y su poder sin justicia. Él habla en el trueno, sí, pero también susurra en el silencio. Hijo, ¿recuerdas quién te dio el aliento? Por eso les digo,
No teman a las señales, teman a la indiferencia, porque cuando la primera oscuridad cubre la tierra, la luz no desaparece, simplemente sigue buscando corazones abiertos donde habitar. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por accidente, es porque el Señor está llamando a tu puerta. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Sí, la tierra tiembla. Sí, el cielo se oscurece. Pero la salvación no ha sido cancelada. Cada tormenta es solo un recordatorio de que el Rey viene. Y su voz ya resuena en el viento, en el fuego, en el silencio. Y en cada alma que todavía sabe cómo orar, lo que sucede en la tierra no es caos. Es un coro perfectamente orquestado por la creación. Cada sonido, cada destello de luz en el cielo es la voz de Dios llamando a la humanidad. Despierta, hijo mío, el tiempo se acerca. En la noche profunda sobre la Ciudad de México, el cielo emitió un sonido extraño, profundo, metálico, como si una trompeta celestial resonara desde el corazón de las nubes. No era un trueno, no era el viento, era un sonido que atravesaba los edificios y calaba hasta el alma. Los habitantes se detuvieron en seco en las calles. Los perros aullaron con una angustia ancestral. Las alarmas de los coches se dispararon solas. Y alguien en la multitud susurró con un miedo reverencial: es como si el cielo estuviera llorando. Yo no te diré si fue un milagro o un fenómeno físico, pero sé esto con total certeza. Nada en el cielo ocurre por accidente. Cada sonido es una advertencia, un recordatorio. La última trompeta será escuchada pronto. Mientras tanto, en las costas de Florida ocurrió algo hermoso y aterrador a la vez. El mar se encendió. Sí, como lo oyes, el agua ardía con luz, no con fuego. Las olas brillaban con un azul eléctrico, fosforescente, como si el océano entero estuviera respirando vida. Las familias se quedaron en la orilla en un silencio sobrecogedor, viendo cómo la luz danzaba bajo sus pies. Parecía que el mar estaba cantando. Los científicos lo llamaron bioluminiscencia, un fenómeno natural. Pero los niños, con su sabiduría pura, decían: mira, papá, el mar está orando. Y yo creo, hermanos, que no era un simple espectáculo. Ese fuego sobre el agua nos recuerda aquella noche antigua, cuando Israel se encontró atrapado frente al mar y una columna de fuego, la misma presencia de Dios, descendió desde la nube. Jehová iba delante de ellos, de noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino. Éxodo 13:21. En ese entonces el fuego abrió las aguas para que el pueblo cruzara. Hoy el fuego no divide las aguas, las ilumina. Es una señal. Incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre muestra el camino a quienes lo buscan. Y sobre los desiertos de Utah, el cielo estalló en colores verdes y dorados. No eran meteoros ni una aurora común. Era una luz sin origen aparente, moviéndose con una lentitud majestuosa, como el aliento de un ángel. La gente levantó las manos, sin saber si reír o llorar. Los militares guardaron silencio. Los científicos también. Pero aquellos que escuchan con el oído espiritual entendieron. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Lucas 21:25. Estas palabras ya no pertenecen al pasado. Son los titulares del presente. Las señales no vienen para asustarnos, sino para despertarnos. Cuando el cielo tiembla y el mar canta, Dios no está castigando, está sacudiendo a los que duermen. Y la gente, como respuesta, comenzó a orar. En sus casas, en pequeños grupos, a la luz de una vela. Ya no pedían riquezas ni salud, pedían misericordia. Comprendieron que lo que se está derrumbando no es el fin del mundo, sino su purificación. El mundo ha sido seducido por palabras dulces: progreso, seguridad, comodidad, pero detrás de ellas una nueva sombra se levanta.
En muchos países ya se imponen identificaciones digitales obligatorias, sin las cuales es imposible comprar o vender. Los políticos dicen que es por nuestra seguridad, pero la Escritura nos advirtió y hacía que a todos se les pusiese una marca para que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. Lo que antes parecía una fantasía imposible, hoy se nos presenta como un avance tecnológico. La humanidad está cambiando su libertad por control y su fe por un sistema. Vivimos en una era extraña. La gente ya no adora ídolos de oro, adora pantallas, no busca la verdad, busca distracción, y el nuevo altar brilla en cada hogar. El enemigo ya no ruge, ahora susurra. No impone el miedo, promete comodidad, te dice, estás a salvo, todo está bajo control. Pero mientras tanto, las cadenas se vuelven invisibles. Y en medio de todo, Dios pregunta, ¿dónde estoy en tu vida? ¿Dónde está realmente tu corazón? Porque un mundo sin arrepentimiento también pierde el amor. Una fe sin cruz se convierte en un simple espectáculo. Una esperanza sin oración es solo ruido vacío. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, Dios se está moviendo de nuevo entre nosotros. Se escuchan testimonios asombrosos, familias rescatadas de inundaciones después de clamar a Cristo, adictos liberados, no por médicos, sino con una Biblia en las manos, extraños que se toman de la mano y oran juntos en plena calle. Eso no es religión, es un renacimiento, es el alma humana gritando, Señor, estoy cansado de la mentira, quiero tu verdad, quiero tu presencia. Y en ese instante, el cielo se inclina, porque Dios siempre responde al corazón sincero. Él no exige perfección, busca disposición. No dejes que el miedo te domine, deja que la fe te despierte. Estas señales no son castigos, son misericordias disfrazadas. El Señor está preparando a sus hijos, limpiando el mundo como el orfebre refina el oro en el fuego. Cuando veas las noticias y pienses que todo se derrumba, recuerda, para construir algo nuevo, lo viejo debe caer. Para resucitar, primero hay que morir al pecado. Para que nazca la luz, la noche debe llegar a su fin. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Mantén tu corazón puro y verás a Dios obrando, incluso en medio de la tormenta. Hermanos y hermanas, si estas palabras están tocando tu espíritu, no guardes silencio. El mundo necesita escuchar la verdad mientras aún hay tiempo. Comparte este mensaje. Despierta a los que duermen. Apoya esta voz para que la esperanza de Cristo llegue más lejos. Suscríbete, deja tu comentario de fe y hagamos que el Evangelio suene más fuerte que todo el ruido del mundo. Recuerda, el cielo no solo truena, el cielo habla, y si hoy lo escuchas es porque Dios te está llamando a ti. Las naciones observan con atención el Medio Oriente, pero muy pocos comprenden lo que realmente está sucediendo allí. Mientras los políticos debaten tratados y los ejércitos mueven sus piezas en la sombra, el corazón más antiguo de la tierra, Jerusalén, ha vuelto a ocupar el centro del escenario de la historia. La misma noche en que las luces de la guerra brillaron sobre sus murallas milenarias, otras luces, unas que no eran de este mundo, descendieron del cielo. Sobre el monte del templo aparecieron esferas luminosas, silenciosas, inmóviles, como si perlas de fuego hubieran caído del firmamento. No emitían sonido alguno, solo flotaban en el aire, y luego comenzaron a descender lentamente, como si mensajeros de lo alto estuvieran caminando por el aire. La gente en las calles lloraba. Algunos cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque el aire mismo se había vuelto sagrado. Sentían en lo profundo de sus huesos que aquello no era tecnología humana, era presencia. Esa noche la tierra tembló, las sirenas gritaban, los niños lloraban, y por encima de todo el estruendo de la guerra se escuchó otro sonido,
Un tono profundo, prolongado, como si una trompeta de luz emergiera desde las entrañas del suelo. Muchos dirían después, parecía que el cielo y el infierno se habían tocado en ese punto. Sobre el templo, relámpagos sin tormenta cortaban la oscuridad como espadas de fuego, y en cada destello algunos juraron ver siluetas. Unos decían que eran ángeles, otros espíritus de guerra. Yo no te diré quiénes eran, pero sí te diré esto: lo espiritual se había vuelto tangible. Jerusalén se transformó una vez más en el punto exacto donde el cielo toca la tierra. Los escépticos dijeron: son drones, es una ilusión óptica. Pero ¿cómo explicar la oración que estalló en miles de almas esa noche? Hombres sin fe, mujeres sin religión, lloraban en las calles sintiendo que algo antiguo y poderoso había despertado. Yo lo sé. Esto no es solo una guerra. Es una puerta profética que se ha abierto de par en par en medio del ruido. El profeta Zacarías lo anunció hace siglos: y juntaré a todas las naciones contra Jerusalén, pero saldrá Jehová y peleará por su pueblo. Zacarías 14:2-3. Y yo te pregunto, ¿acaso no estamos viendo esas palabras tomar forma ante nuestros propios ojos? ¿No estamos viviendo el tiempo en que las sombras de las profecías se vuelven cuerpo? Los que estuvieron allí dijeron que el aire pesaba, como si una mano invisible descansara sobre el pecho de cada persona. No era miedo, era presencia, no física, sino espiritual. Cuando el cielo se abre, el alma humana queda desnuda ante su Creador. Algunos testigos hablaron de figuras de fuego, altas, resplandecientes, hechas de pura luz. Otros oyeron sonidos como el shofar, la trompeta con la que Israel era llamado al arrepentimiento. Nada de esto es casualidad. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno santo. Joel 2:15. Cuando Dios hace sonar su trompeta, no anuncia destrucción, sino purificación. Aquellos que sintieron ese calor espiritual lo supieron. Sobre Jerusalén se está librando una batalla invisible. Si los ojos humanos ven cohetes, los ojos del Espíritu ven ángeles y demonios luchando por el destino de la humanidad. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad escalofriante: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Y hoy esas palabras vuelven a la vida, porque la guerra en Jerusalén no es por un pedazo de territorio, es una guerra por el alma del mundo. Cuando amaneció, las calles estaban cubiertas de polvo y silencio. Pero los que habían orado toda la noche dijeron: el aire seguía vivo, sentíamos que la ciudad respiraba. Una madre llamada Miriam contó: las paredes de mi casa temblaban, pero lo que más temblaba era mi corazón. Y no era miedo, era un llamado. Así habla el Espíritu de Dios, a veces con el trueno, a veces con el silencio. Y quien escucha con el alma, entiende. Dios no ha abandonado la tierra, está preparando su regreso. Algunos se burlarán, dirán que es superstición, exageración, pero ¿no fue el propio Cristo quien dijo que antes de su regreso habría señales en los cielos y angustia entre las naciones? Lucas 21. Yo lo creo, porque todo el universo gime como una mujer que está a punto de dar a luz. La creación entera se estremece, esperando al Rey que vuelve. Jerusalén no es solo una ciudad, es el corazón de la profecía, el punto donde el tiempo se encuentra con la eternidad. Allí Cristo murió y resucitó, y allí volverá. Y todo lo que sucede a su alrededor no son simples noticias, son capítulos de su regreso que se escriben en tiempo real. El mundo se ríe, pero el cielo no juega. Cada relámpago sobre el templo es un grito: estoy cerca. Hoy, hermanos y hermanas, no basta con mirar, hay que despertar. El mundo avanza hacia su clímax y Dios está enviando señales cada vez más claras. Pero solo los que tienen ojos de fe pueden entender su verdadero significado. Lo que sucede en Jerusalén es un espejo para la humanidad entera,
porque ese lugar sagrado refleja el interior de cada corazón. Cuando Jerusalén está en guerra, es porque dentro de nosotros también hay una batalla, y hasta que ese corazón no se reconcilie con Dios, no habrá paz en la tierra, y temblarán las naciones, porque Jehová viene a juzgar la tierra. Salmo 96, 13. Pero el juicio de Dios no viene para destruir, sino para despertar. Derrumba la mentira para construir la verdad. Sacude las ciudades para salvar las almas. Permite que la tierra llore para que el cielo pueda hablar. Así que te digo, no temas al trueno, teme al silencio de tu propia alma. Mientras tu corazón aún pueda llorar, hay esperanza. Mientras te duela el mundo, aún puedes amar. Hoy todos los ojos miran a Jerusalén, pero los ojos de Dios miran hacia ti. Y te pregunta, ¿escuchas mi llamado, hijo mío? ¿Despertarás antes de que suene la última trompeta? Levanta tu mirada. El cielo está abierto, y cada rayo de luz es un mensaje. Esto no es el final, es el comienzo del regreso. Hermanos y hermanas, si estas palabras han tocado tu alma, quédense conmigo. La próxima predicación revelará lo que comenzó justo después de aquella noche, el despertar espiritual mundial, cuando iglesias, sinagogas y mezquitas se levantaron para orar al mismo tiempo. Porque cuando Jerusalén ora, toda la tierra escucha. La música se vuelve esperanzadora, un crescendo de coros y cuerdas. Hijos míos, la noche que estremeció a Jerusalén no terminó con el amanecer. Aquel fuego en el cielo encendió algo mucho más grande, una llama en los corazones. Porque cuando Dios toca la ciudad santa, el eco resuena hasta los confines del mundo. Y así sucedió. Horas después de aquella noche, en lugares donde el sol aún no había salido, las almas comenzaron a moverse. En México, en Europa, en África, en Asia, sin coordinación, sin convocatorias, sin líderes visibles, las personas sintieron el mismo impulso irrefrenable: orar, pero no orar por dinero ni por éxito, orar por misericordia, por perdón, por paz. En Nueva York, los templos abrieron sus puertas antes del alba. Católicos, protestantes, judíos e incluso musulmanes se reunían en un silencio compartido. Nadie hablaba de dogmas, nadie discutía doctrinas, solo se oían lágrimas y suspiros. El Espíritu Santo había comenzado a soplar entre las ruinas del orgullo humano. En Corea del Sur, miles de creyentes encendieron velas frente a las iglesias, y el sonido de los himnos llenó las calles como un viento invisible. En Brasil, en Nigeria, en México, la gente soltó sus teléfonos, apagó las pantallas y se arrodilló en medio de sus salas. Y yo lo vi, hermanos. El mundo se detuvo por un instante para escuchar a Dios. Y no eran solo los creyentes. Incluso aquellos que nunca habían orado sintieron algo en el aire, una presencia, una inquietud santa. Algunos la llamaron energía, otros vibración, otros simplemente un silencio divino. Pero todos sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo, porque cuando Jerusalén tiembla, la tierra entera siente el temblor, y cuando el pueblo se humilla, el cielo abre sus compuertas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda las Crónicas 7:14. Estas palabras se hicieron carne, porque lo que los políticos no lograron con tratados, lo hizo una sola lágrima de arrepentimiento. En las calles de Madrid, la gente comenzó a cantar espontáneamente: «Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra». En Buenos Aires, miles se congregaron frente a las catedrales sin que nadie los convocara. En un barrio pobre de Lima, un niño levantó su voz y dijo: «Jesús está llorando, pero también sonríe, porque el mundo está despertando». Los noticieros no sabían cómo explicarlo. Un comentarista dijo: «Hay algo raro en el ambiente, la gente parece más amable». Y tenía razón.
El amor estaba volviendo a respirar, y entonces comenzaron las señales en el cielo. Círculos de fuego aparecieron sobre las nubes, anillos perfectos como coronas ardientes suspendidas en la atmósfera. Los científicos hablaron de cristales de hielo, de refracción de la luz, pero los creyentes cayeron de rodillas. El cielo lleva la corona del Rey, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. No era casualidad. Los anillos de fuego brillaban como relojes proféticos, recordándole al mundo que el tiempo se acorta. Mientras tanto, en los campos de Filipinas, los campesinos relataron que el viento comenzó a cantar una melodía sin instrumentos, como un coro de voces femeninas flotando en el aire. Los ancianos lloraban. Es la creación que adora a su creador, decían. Y realmente, hermanos, así es. Porque cuando el hombre calla, la naturaleza habla. El mismo Cristo lo dijo. Si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. Y ahora las piedras, los mares y los cielos claman. Nos gritan, el tiempo de la gracia se agota, pero aún hay esperanza. En África, aldeas enteras comenzaron a reunirse cada noche, sin luz eléctrica, sin micrófonos, sin templos de ladrillo, solo fuego, tambor y fe. Y en medio de la danza y el canto, muchos testificaron que el Espíritu descendió como en Pentecostés. En una pequeña iglesia de Kenia, un pastor dijo entre lágrimas, por años predicamos con miedo, hoy predicamos con amor, porque sabemos que Cristo está cerca. Y así, lo que parecía una crisis mundial se transformó en el avivamiento más grande de la historia moderna. No comenzó en una gran catedral, comenzó en un corazón que se quebró ante Dios, pero no todo era luz. A medida que la fe se encendía, también se levantaba la oposición. Los sistemas que prometían seguridad comenzaron a vigilar las oraciones. Las voces del arrepentimiento fueron etiquetadas como fanáticas. Las redes sociales censuraban los mensajes de esperanza. El enemigo no soporta ver a un mundo de rodillas, y sin embargo, cada vez que una puerta se cerraba, otra se abría. Cada vez que callaban una voz, el Espíritu levantaba 10 más. Porque la verdad no puede ser silenciada. El fuego de Dios no se apaga con decretos. La palabra de Dios no está presa, según Timoteo 2:9. En esos días, muchos comprendieron algo que habían olvidado. No se trata de religión, sino de relación. No se trata de templos, sino de corazones. Dios no busca a los perfectos, busca a los sinceros. El Espíritu comenzó a unir lo que el mundo había dividido. Católicos y evangélicos, judíos y árabes, hombres y mujeres de toda raza, se tomaron de las manos para decir juntos, Padre, perdónanos. Hemos creído más en nosotros que en ti. Y el cielo respondió con señales de paz. Sobre Jerusalén apareció un arco iris, no después de la lluvia, sino en pleno mediodía. Y en sus colores muchos vieron el reflejo de una promesa antigua. Pondré mi arco en las nubes como señal de mi pacto eterno. Génesis 9:13. Hermanos, algo está cambiando. La historia no se detiene, pero el Espíritu la guía. El mundo no termina, se transforma, y los hijos de Dios están siendo llamados a preparar el camino. Por eso te digo, no te distraigas con el ruido, ni con el miedo, ni con las noticias que solo anuncian desastre. Detente, respira y pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Porque la gran batalla no se libra con armas, sino con corazones encendidos, y tú eres parte de esa batalla. Ahora más que nunca, el cielo busca vigilantes, hombres y mujeres que oren de madrugada, que no se vendan al confort ni al silencio, que eleven su voz como una trompeta y proclamen, el Rey viene. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28.
Hermanos y hermanas, si este mensaje arde en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte esta palabra. Sé parte de este despertar global. Comenta, ora, apoya esta voz para que la luz del Evangelio resuene más fuerte que la oscuridad del mundo. Suscríbete, deja tu testimonio y recuerda, no estamos presenciando el fin, estamos viendo el principio del retorno. Porque cuando la tierra ora, el cielo siempre responde. La música se torna tensa, casi siniestra, pero con una nota de solemnidad. Hijos míos, así como el Espíritu sopló sobre la tierra despertando los corazones, también el enemigo se levantó con su imitación. Porque donde Dios enciende un fuego verdadero, el adversario siempre levanta una llama falsa. Y en medio de esa oleada de oración y milagros, un líder se alzó con palabras suaves, prometiendo paz, seguridad y prosperidad. Habló ante el mundo con una sonrisa firme y una voz segura: ya no habrá más guerras. La humanidad ha aprendido a unirse. Las multitudes lo aclamaron. Los líderes mundiales lo llamaron el arquitecto de la nueva era. Sus discursos mezclaban esperanza con poder, unidad con control, luz con sombra. Parecía hablar de amor, pero detrás de su voz se escondía el eco antiguo del orgullo, el mismo que una vez dijo: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Este nuevo líder, aclamado por las naciones, presentó su gran proyecto: una paz global, una moneda digital, un sistema universal para comprar, vender y viajar, todo bajo un lema tentador: una sola humanidad, un solo futuro. Muchos celebraron, pero otros, los que aún discernían con el Espíritu, sintieron un escalofrío, porque sabían que detrás de esa voz amable se escondía la semilla del control total, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les pusiese una marca para que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Apocalipsis 13, 16, 17. Lo que por siglos pareció imposible, ahora se presentaba como progreso. El mundo cambió la libertad por conveniencia y la verdad por comodidad. Los medios repetían el mismo mensaje: el orden ha vuelto, la humanidad ha superado el caos. Pero en el silencio, las almas comenzaron a sofocarse, porque aquella paz no era fruto de la reconciliación, sino de la sumisión. Las iglesias se dividieron. Algunos pastores abrazaron el nuevo sistema diciendo: Dios quiere paz, y esto es paz. Otros, con lágrimas en los ojos, advirtieron: no toda paz viene de Dios. Y así, una nueva Babel comenzó a levantarse. Una torre no hecha de ladrillos, sino de datos, códigos y pantallas. Una torre que promete alcanzar el cielo, pero que en su cumbre no tiene un altar, sino un trono humano. Hermanos, no teman al poder de los hombres. Teman al silencio del alma cuando se acostumbra al engaño, porque el mal no siempre llega con violencia. A veces llega disfrazado de progreso, de tolerancia, de bienestar. Con su paz destruirá a muchos. Daniel 8:25. Estas palabras antiguas hoy suenan peligrosamente modernas. La humanidad busca paz sin arrepentimiento, esperanza sin santidad, un reino sin rey. Y esa es la Babilonia moderna, un mundo que canta a la libertad mientras se encadena con placer. Mira a tu alrededor, la moral se ha invertido. El pecado se celebra como un derecho. La virtud es ridiculizada como anticuada. Las pantallas educan más que los padres. Las leyes protegen el error y castigan la verdad. La mentira se disfraza de compasión y la pureza es llamada intolerancia. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios. Apocalipsis 18:2. No, hijos míos, Babilonia no es solo un lugar, es un espíritu. Y ese espíritu está vivo en nuestra cultura, en nuestros deseos, en nuestro orgullo. Un sistema que te susurra al oído: tú eres tu propio Dios. Y muchos lo creen. Pero en medio de ese desierto moral, el Señor sigue llamando a su pueblo:
y su voz resuena como un trueno. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. Salid, no del mundo físico, sino del espíritu de confusión. No se contaminen con el veneno del ego. El alma que ama a Cristo no puede amar las cadenas de este sistema, y aunque el mundo prometa abundancia, recuerda, sin santidad no hay plenitud. El pan del engaño siempre deja hambre, pero el pan de la verdad sacia para siempre. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Hijos, estamos viviendo una guerra invisible, una batalla no de ejércitos, sino de lealtades. Cada alma debe decidir a quién servirá, al reino de los hombres o al reino de Dios. El enemigo no teme a los templos llenos, teme a los corazones encendidos, no teme a los rezos mecánicos, teme al silencio de un alma que escucha a Dios. Por eso busca distraerte, entretenerte, adormecerte. Quiere que creas que todo está bajo control, cuando en realidad el mundo se está preparando para su último gran engaño. Pero escúchame bien, no todo termina en oscuridad. Mientras las naciones construyen su falsa torre, un remanente fiel se mantiene de pie. Hombres y mujeres de toda lengua y nación que no doblan la rodilla ante los ídolos digitales, que no cambian la verdad por likes, ni la fe por fama. Ellos oran en secreto, ayunan sin anunciarlo, predican sin miedo, y sobre ellos el Espíritu Santo se derrama como fuego puro. Los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. Daniel 11:32. Ellos son la luz en la noche de Babilonia. Son las voces que claman en el desierto digital. Vuelve, humanidad, tu Redentor te espera. Hermanos, la historia avanza hacia su punto más alto. Las señales no cesarán, las tensiones crecerán y muchos se cansarán de esperar, pero no dejen que el cansancio apague su fe. Cristo no busca multitudes, busca fieles, no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, y a ellos les promete una corona incorruptible. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Amados, no se dejen seducir por el brillo de este mundo. El oro de Babilonia se derrite, pero la fe del justo brilla más que el sol. Y aunque los sistemas humanos parezcan invencibles, cada palabra del Señor se cumplirá. El falso pacificador hablará de unidad, pero su paz será de silencio, no de amor. Su orden será de miedo, no de justicia. Y su reino durará solo un instante ante la eternidad de Cristo. Por eso te digo hoy con voz de padre y pastor, mantente despierto. No cedas tu alma al sistema que promete lo que solo Dios puede dar. No temas perderlo todo, porque quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Si el mundo te llama loco, sonríe. Si te señalan, perdona. Si te persiguen, ora. Porque la fe no se mide por aplausos, sino por fidelidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Queridos hijos, si este mensaje llega a tu alma, te invito a permanecer firme, a compartir esta palabra, a ser luz en medio de la confusión. El mundo está en su hora más oscura, pero los hijos de Dios brillan más fuerte precisamente en la noche. Comenta, ora, comparte y recuerda, la verdadera paz no se firma en la tierra, se recibe desde el cielo. La tormenta no es el final, es el preludio del amanecer, porque después de Babilonia viene el reino. La música se transforma en un himno glorioso, majestuoso y triunfal. Hijos míos, el cielo ha hablado, la tierra ha temblado, las naciones se han sacudido y los corazones han despertado. Pero no teman, todo esto no anuncia destrucción, sino cumplimiento, porque aquel que prometió volver ya se acerca. Desde el principio de la creación, Dios ha tejido una historia que converge en una sola verdad: Jesucristo, el Salvador del mundo. Y aunque los hombres levanten sus torres, aunque los imperios se tambaleen, Él sigue en su trono, inmutable, eterno, vencedor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Hebreos 13:8. El mundo entero siente que algo grande está por suceder. Las almas más sensibles lo perciben como una presión en el espíritu, una nostalgia que no se puede explicar, un deseo de cielo en medio del polvo. Ese anhelo no es humano, es el llamado del esposo a su iglesia. El cielo prepara su desfile. La trompeta final está afinando su nota y el espíritu susurra a los fieles: prepara tu lámpara porque el novio viene. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Pero antes del amanecer, la noche siempre se vuelve más oscura, y así será también ahora. La humanidad atravesará su última prueba, cuando la fe parezca extinguirse y el amor de muchos se enfríe. Mas en ese silencio, cuando parezca que Dios calla, Él hablará más fuerte que nunca, porque la oscuridad no apaga la luz, solo la hace brillar con más pureza. Y en esa hora, los que perseveren verán el rostro de su Salvador, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Verán cómo el miedo se disuelve y la esperanza resplandece como una aurora sobre las ruinas. En ese tiempo final, los verdaderos creyentes no huirán, serán columnas, no hojas arrastradas por el viento. Serán faros en la costa del caos, y cuando el mundo se derrumbe a su alrededor, ellos levantarán las manos y dirán: ven, Señor Jesús. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 22:17. Hijos, este es el clamor de la iglesia. No pedimos riquezas ni poder, pedimos su regreso, su justicia, su gloria, porque solo en Él hay descanso, solo en su presencia hay paz. Y en medio de ese clamor, Dios se mueve de nuevo. Milagros brotarán donde menos se esperen. En las cárceles, los prisioneros se convertirán. En los hospitales, los enfermos adorarán. En las calles, los jóvenes levantarán sus manos sin vergüenza, y las naciones, cansadas de la mentira, volverán sus ojos al cielo, no por religión, sino por hambre de verdad. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2:28. Estamos viendo el comienzo de esa promesa. El avivamiento que antes era regional, ahora será global y final. No un avivamiento de emoción, sino de arrepentimiento, no de espectáculo, sino de fuego santo. Muchos se burlarán, dirán: todo sigue igual, no hay señales. Pero ellos no ven lo que los humildes ven: la preparación del cielo, el temblor de la creación, el despertar de los corazones. El Espíritu de Dios está reuniendo a su pueblo de los 4 puntos del planeta. No una iglesia de muros, sino una iglesia de fuego, una novia vestida de pureza, sin miedo, sin vergüenza, esperando a su amado. Y cuando el cielo se abra, no lo hará con silencio, sino con gloria. Los truenos del Apocalipsis no son castigos, son campanas nupciales que anuncian la victoria del Cordero. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Ese es Cristo, el león y el cordero, el juez y el redentor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Nadie podrá detenerlo. Ninguna alianza humana podrá resistirlo. El Rey vuelve no con ira, sino con amor. Y su justicia será tan perfecta que hasta los que lloraron serán consolados. Cuando Él venga, los orgullosos se esconderán, pero los mansos levantarán su rostro. Los poderosos caerán de sus tronos, pero los que amaron en silencio reinarán con Él. Los que fueron rechazados serán recibidos. Los que fueron perseguidos serán coronados. Y entonces se cumplirá lo que está escrito: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esa es nuestra esperanza. No en gobiernos, ni en tecnología, ni en riquezas. Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. Hijos, este es el llamado final. No teman, prepárense, limpien su corazón, perdonen a quien los ha herido, dejen el pecado que los ata y abracen la cruz que los libera.
Cristo no busca a los perfectos, busca a los dispuestos. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Él aún te está llamando por tu nombre. No es tarde, todavía hay gracia, todavía hay tiempo. Pero el reloj del cielo sigue avanzando y el sonido de la última trompeta ya se aproxima. Por eso te digo, deja el miedo y abraza la fe. Deja la queja y levanta tus manos, porque tu redención está más cerca de lo que imaginas. El sol volverá a brillar sobre las naciones. Las lágrimas de los justos serán semillas de resurrección. Y el nombre de Cristo será proclamado en cada lengua, en cada aldea, en cada pantalla, hasta que el mundo entero confiese: Jesús es el Señor. Filipenses 2:11. Hermanos y hermanas, no guarden esta palabra en silencio. El mundo necesita esperanza y tú eres su mensajero. Comparte este mensaje, ora por las naciones y sé testigo del poder del Evangelio. Suscríbete, comenta, comparte. Haz que la luz de Cristo se escuche en cada rincón, porque las señales no anuncian el fin, anuncian el comienzo de la eternidad. Levanta tu mirada. El Rey viene y su recompensa viene con él. Ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca, que te encuentre vigilante, fiel y lleno de amor, porque el tiempo de las sombras termina y el amanecer del reino ya se levanta sobre la tierra. Desde tiempos antiguos, el mar ha sido guardián de secretos insondables, pero hay momentos en los que decide hablar. Hoy, frente a las costas del este de Florida, el océano ha abierto su boca. Un huracán, violento y preciso, ha removido las aguas y revelado lo que llevaba siglos escondido. Monedas de oro y plata emergiendo del fondo marino, como si algo más grande que nosotros decidiera que ya es hora de mostrar la verdad. No es una casualidad, no es solo un fenómeno natural, es una señal. En este video descubrirás por qué este evento podría marcar el inicio de una nueva era de revelaciones. ¿Y qué más podría estar esperando bajo las aguas, listo para salir a la luz? Y mientras esto ocurre, bajo el agua, algo aún más escalofriante sucede sobre nuestras cabezas. Conductores en Texas frenaron en seco, salieron de sus vehículos, miraron hacia arriba. Y lo que vieron los dejó completamente paralizados. Un anillo perfecto de llamas rodeando al sol. No era un eclipse, no era un fenómeno óptico común, era algo que jamás habían presenciado. Horas después, el mismo anillo apareció en Arizona, luego en Ohio, después en Nueva York, 7 días consecutivos. Círculos de fuego perfectos flotando en el cielo como señales escritas por una mano invisible. Los científicos intentaron explicarlo, pero sus voces temblaban. Y esto es solo el principio de lo que descubrirás hoy. En Kansas, a medianoche, un pilar de luz blanca atravesó el firmamento como una espada divina, inmóvil, silencioso, tan brillante que la gente cayó de rodillas en plena carretera sin poder evitarlo. Cuando los drones sobrevolaron la zona al día siguiente, encontraron un círculo chamuscado en el suelo, 30 pies de diámetro, bordes fundidos como vidrio, pero ningún rayo había caído. ¿Coincidencia? Espera, porque hay más. Bajo el Parque Nacional de Yellowstone, la tierra respira, literalmente. Los sismógrafos registran pulsaciones rítmicas, como un corazón latiendo. Los animales están huyendo en masa, bisontes, alces, lobos, todos migrando lejos del parque en un éxodo masivo, un comportamiento que históricamente solo ocurre antes de erupciones catastróficas. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Jesús lo predijo, palabra por palabra. Hace 2000 años, Mateo 24, Lucas 21, señales en el sol, la luna y las estrellas, el mar bramando, la tierra temblando, naciones angustiadas sin saber qué hacer. Todo está ahí, escrito,
esperando cumplirse, y ahora está sucediendo frente a nuestros ojos. Pero antes de revelarte lo que estos eventos realmente significan, necesito que hagas algo ahora. Presiona el botón de like en este momento, no después del video, ahora. Porque YouTube necesita entender que este mensaje debe llegar a más personas. Comenta "despierto" si sientes en tu interior que algo monumental está por ocurrir. Y suscríbete, porque lo que viene en los próximos minutos va a sacudir todo lo que creías saber sobre los tiempos en que vivimos. ¿Listo? Entonces respira hondo, porque lo que sigue no es ficción. Es profecía convirtiéndose en realidad ante tus propios ojos. Texas, mediodía, cielo completamente despejado. De repente, sin ningún aviso previo, el sol desaparece detrás de un aro perfecto de fuego. No es un eclipse. Los eclipses se anuncian con meses de anticipación. Se predicen con precisión matemática. Simplemente apareció de la nada. Conductores abandonaron sus vehículos en plena autopista. Algunos lloraban sin control. Otros grababan con manos temblorosas. Uno gritó con desesperación: «¡Eso no es normal! ¿Alguien más está viendo esto?». Y tenía toda la razón. Los meteorólogos corrieron a sus computadoras buscando explicaciones desesperadamente. «Refracción de luz en cristales de hielo», dijeron con voces nerviosas. Pero su explicación tenía un problema enorme. No había nubes cirros en ninguna parte del cielo. Nada que pudiera crear ese efecto. El cielo estaba completamente despejado. Y sin embargo, ahí estaba, un anillo dorado y rojo pulsando alrededor del astro rey, como si alguien lo hubiera dibujado con un pincel celestial. 3 horas después, Arizona reportó exactamente lo mismo. Luego, Ohio, Nueva York, Boston. Todas las cámaras capturando el mismo fenómeno imposible. Durante 7 días consecutivos, el cielo ardió con ese anillo. 7 días exactos. ¿Casualidad? Los matemáticos te dirán que las probabilidades de eso son astronómicamente bajas, casi imposibles. Pero hay algo más que las cámaras captaron y que los noticieros no te mostraron. Algo que censuraron deliberadamente. En varios videos, si pausas el momento exacto y observas cuidadosamente, puedes ver una silueta dentro del resplandor. Una forma humana perfectamente definida. Brazos extendidos hacia los lados, como llamando a la humanidad a despertar, a mirar hacia arriba. Los medios lo cortaron de las transmisiones, lo llamaron manchas en la lente, artefactos digitales, ilusiones ópticas. Pero miles de personas en diferentes estados, con diferentes cámaras, diferentes ángulos, capturaron exactamente la misma imagen. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Una mujer en Oklahoma grabó su reacción en vivo, su voz quebrada por la emoción. No sé qué es esto, pero mi corazón lo reconoce. Mi corazón sabe lo que es. Es como si algo dentro de mí despertara y gritara: ¡presten atención! Segundos después, se derrumbó llorando en el pavimento. Un hombre en Texas, completamente escéptico, ateo declarado desde hace 30 años, se grabó mientras miraba el fenómeno.
sus palabras exactas, temblando. Esto no es ciencia, esto es una señal, y todos lo sabemos. Algo nos está hablando desde arriba. ¿Una señal de qué? Mateo 24:30 tiene la respuesta que te va a erizar la piel. Jesús dijo hace 2000 años, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación. Durante 20 siglos la gente se preguntó, ¿qué señal? ¿Cómo se vería exactamente? Ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Las aerolíneas reportaron algo que no se atrevieron a hacer público. Algo que mantuvieron en silencio para no causar pánico masivo. Durante esos 7 días, las brújulas de los aviones fallaron completamente. Los sistemas de navegación se volvieron locos, apuntando en direcciones aleatorias. Pilotos con décadas de experiencia tuvieron que volar de forma manual, porque sus instrumentos eléctricos estaban completamente erráticos. Como si un campo magnético masivo hubiera envuelto al planeta entero. Los satélites meteorológicos también colapsaron. Las imágenes se cortaban, los datos se corrompían, la transmisión se interrumpía. La NASA emitió un comunicado discreto culpando a tormentas solares. Pero no hubo tormentas solares. Los sensores espaciales no registraron absolutamente nada. Entonces, ¿qué demonios fue? Y aquí viene lo que nadie te está contando en las noticias. Justo antes de que cada anillo apareciera, testigos de todo el país reportaron escuchar un sonido, un zumbido grave y profundo, como una trompeta distante vibrando desde el cielo. Algunos lo describieron como un coro de voces angelicales, otros como un trueno continuo que no terminaba nunca. La Biblia habla de trompetas que sonarán antes del fin. El libro de Apocalipsis describe 7 trompetas anunciando 7 juicios, y este fenómeno duró exactamente 7 días. ¿Aún crees en coincidencias? Porque yo dejé de creer hace mucho. Pero mientras el mundo miraba hacia arriba con asombro y terror, algo igual de perturbador estaba ocurriendo hacia abajo, muy abajo, en las profundidades del océano frente a Florida. Y lo que surgió de esas aguas va a ponerte la piel de gallina. Una tormenta azotó la costa de Florida sin previo aviso. Olas gigantescas, vientos huracanados que aullaban como bestias enfurecidas. Y cuando amaneció, cuando las aguas finalmente se calmaron, el mar había vomitado algo que llevaba siglos enterrado en las profundidades, los restos destrozados de un galeón español del siglo XVII. Sus costillas de madera podrida emergiendo de la arena como el esqueleto de un monstruo antiguo, como los huesos de un imperio caído que la historia había olvidado. Los buzos descendieron con cámaras y equipos sofisticados, y lo que encontraron no fue solo un naufragio histórico, fue una cápsula del tiempo, una advertencia sepultada durante 400 años. Monedas de oro esparcidas por el lecho marino como estrellas brillando en la oscuridad, cálices sagrados incrustados en coral, cruces fusionadas con algas, platos de plata grabados con oraciones en latín, el tesoro de un imperio que conquistó medio mundo en nombre de Dios. Pero había algo más, algo que el gobierno estadounidense selló inmediatamente con el más alto nivel de secreto. Un arqueólogo, arriesgando su carrera y posiblemente su vida, habló extraoficialmente con un periodista de investigación. Había inscripciones que no deberían estar ahí. No eran españolas, eran en hebreo y arameo, y había una tablilla dorada, perfectamente preservada, grabada con palabras que me helaron la sangre hasta los huesos. Dominus Venet. El Señor viene. 24 horas después de esa declaración, ese arqueólogo fue silenciado. Las grabaciones que había hecho desaparecieron misteriosamente. El sitio fue clausurado por razones ambientales, según el comunicado oficial. Pero los buzos que estuvieron allí susurran otra verdad completamente diferente. Este barco no era un simple galeón mercante. Pertenecía a una flota que zarpó durante la época más oscura de la Inquisición española.
A bordo viajaban cristianos perseguidos por negarse a someterse al poder imperial corrupto. Les arrebataron su fe, les robaron sus riquezas acumuladas durante generaciones y los enviaron al otro lado del océano Atlántico para morir en el exilio. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. 400 años después, su tumba se abre. Sus tesoros resurgen desde el abismo, como si el océano mismo quisiera testificar: lo que fue robado será devuelto, lo que fue ocultado será revelado. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, 19, 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Este naufragio es un espejo perfecto. Una nación obsesionada con la riqueza material encuentra oro antiguo y al instante enfrenta una tormenta que ninguna tecnología moderna puede detener. 3 días después del hallazgo, el cielo sobre Florida se tiñó de rojo sangre al atardecer. Una tormenta apareció literalmente de la nada, sin estar en ningún pronóstico meteorológico, sin avisos previos. Los meteorólogos quedaron perplejos. La tormenta devoró playas enteras, hundió embarcaciones, inundó toda la costa exactamente donde se había encontrado el galeón hundido. Y aquí está la parte que te va a hacer cuestionar absolutamente todo. Los rayos golpearon el agua repetidamente, en el mismo lugar, una y otra vez durante toda la noche. Los locales lo grabaron en video, aterrorizados. 43 rayos cayeron en el mismo sitio durante una sola hora, como si algo estuviera marcando ese punto específico, como si una fuerza invisible estuviera señalando: aquí, miren aquí, presten atención. Cuando amaneció, la playa estaba completamente vacía. La tormenta se llevó todo: escombros, botes, estructuras, todo desapareció, excepto una cosa: un crucifijo oxidado, parado verticalmente en la arena, envuelto en algas marinas, como plantado por una mano invisible, como colocado deliberadamente para ser encontrado. Los reporteros lo fotografiaron con asombro. Minutos después, mientras transmitían en vivo, la marea lo arrastró de vuelta al mar ante las cámaras, como si hubiera cumplido su propósito de ser visto. Un buzo veterano que estuvo allí esa mañana dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza. Es como si el océano quisiera recordarnos que lo que fue enterrado por codicia un día se levantará para dar testimonio. El mar tiene memoria y está hablando. ¿Testimonio de qué? De que el tiempo se acabó, de que las señales están aquí, ahora, en este momento, de que lo que Jesús advirtió está sucediendo mientras tú respiras. Y si esto te parece intenso, lo que pasó en Kansas esa misma semana va a dejarte completamente sin aliento. Kansas, medianoche, carretera rural completamente vacía. Un granjero conducía solo de regreso a casa después de un largo día de trabajo. De repente, el cielo se partió en dos. Una columna de luz blanca, perfectamente vertical, atravesó las nubes como si alguien hubiera clavado una espada gigante en la tierra desde el cielo. No parpadeaba. No se movía, solo estaba ahí, brillante, silenciosa, imposible de ignorar. El granjero frenó en seco, salió de su camioneta y se quedó mirando con la boca abierta. Era como una espada blanca cortando el cielo en dos. Describiría más tarde con voz temblorosa. En cuestión de segundos, las llamadas inundaron las líneas de emergencia de todo el Medio Oeste. Cientos de personas en Nebraska, Oklahoma, Missouri, todos viendo exactamente lo mismo. Un pilar de luz que no debería existir. No era un rayo. Los rayos caen en fracciones de segundo y desaparecen.
Esto permaneció durante 40 minutos completos, inmóvil como una columna de mármol. No era una aurora boreal. Las auroras se mueven, danzan, cambian de color constantemente. Esto era rígido, perfecto, como acero fundido suspendido en el aire. Los científicos locales llegaron al lugar con todo su equipo, tomaron mediciones exhaustivas, analizaron el aire, el suelo, la atmósfera, y no encontraron nada, ninguna fuente de energía conocida, ninguna explicación que tuviera sentido. Pero los testigos describen algo que ningún instrumento científico pudo capturar, un sonido que no escuchabas con los oídos, sino que sentías en el pecho. Un zumbido que vibraba dentro de tu cuerpo, como si tus huesos fueran diapasones, resonando con una frecuencia divina. Un pastor de Lincoln reunió a su iglesia completa afuera del templo para verlo. ¿Lo ven?, susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Eso no es física, eso no es meteorología, eso es una señal directa del cielo. Y toda la congregación cayó de rodillas en el estacionamiento, llorando bajo esa luz sobrenatural. Al amanecer, el pilar desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero dejó algo atrás que nadie puede explicar. Los drones del condado sobrevolaron el área para investigar y encontraron un círculo perfecto en el suelo, 30 pies de diámetro exacto, la tierra completamente chamuscada, los bordes fundidos como vidrio derretido, como si algo con un calor extremo e inimaginable hubiera tocado ese punto específico. Los expertos oficiales lo llamaron daño por rayo, pero ningún rayo cayó esa noche. Los detectores de tormentas eléctricas no registraron nada. Cero actividad eléctrica atmosférica. Y hay más, mucho más. Los instrumentos científicos captaron un pulso electromagnético masivo exactamente donde estaba el pilar. Un pulso tan fuerte que las redes eléctricas de 3 ciudades diferentes parpadearon al mismo tiempo. Y luego, silencio absoluto. El aire sobre ese lugar todavía brilla, débilmente, pero brilla, como si algo invisible permaneciera allí, marcando el punto. Apocalipsis 22:16. Jesús declara con autoridad absoluta: «Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». ¿Fue ese pilar un recordatorio de esa promesa? ¿Una advertencia luminosa? ¿Un marcador colocado por el cielo mismo? Los que estuvieron ahí esa noche describen la misma sensación inexplicable: miedo y paz al mismo tiempo. Terror y amor entrelazados en una experiencia que no tiene palabras, como si el cielo los estuviera mirando directamente a los ojos. Una mujer confesó sollozando: «Sentí que Dios me vio, no a la humanidad en general, a mí específicamente, y por primera vez en toda mi vida supe sin ninguna duda que todo esto es real, que no estamos solos, que alguien está observando». Todavía tienes dudas, porque lo que está pasando bajo Yellowstone va a obligarte a tomar una decisión. Parque Nacional de Yellowstone, el lugar más peligroso de toda América del Norte. Debajo de esos géiseres turísticos, donde las familias toman fotos sonrientes, debajo de esos senderos pintorescos, hay algo absolutamente aterrador. Una cámara de magma tan gigantesca que si explota podría sepultar medio continente bajo ceniza volcánica, y está despertando. Ahora mismo, los geólogos lo han monitoreado durante décadas con instrumentos sofisticados. Pero lo que está pasando ahora no tiene precedentes en toda la historia registrada. El suelo no solo tiembla ocasionalmente, respira. Sube y baja en ciclos perfectamente regulares, como si algo debajo estuviera inhalando y exhalando aire. Los sismógrafos registran pulsos rítmicos y constantes, no terremotos caóticos y aleatorios, latidos, como un corazón gigantesco bombeando bajo la corteza terrestre, cada pocas horas, constantes, predecibles.
Un geólogo senior con 40 años de experiencia admitió en una conferencia privada que se filtró a la prensa underground: no deberíamos ver este tipo de regularidad jamás. Es como si algo debajo estuviera sincronizado, como si tuviera un propósito. ¿Sincronizado con qué exactamente? Las cámaras térmicas satelitales muestran puntos calientes expandiéndose y contrayéndose en patrones perfectos. Los géiseres están entrando en erupción completamente fuera de sus horarios históricos. Y los animales, Dios mío, los animales saben algo. Bisontes, alces, osos, lobos, todos huyendo del parque en manadas masivas. Un éxodo animal sin precedentes, migración en masa hacia el norte. Ellos sienten lo que nosotros aún no podemos ver con nuestros instrumentos limitados. Históricamente, este comportamiento solo ocurre antes de erupciones catastróficas. Los animales tienen un sexto sentido que la ciencia no puede medir, pero que nunca falla. El gobierno dice públicamente: no hay peligro inmediato. Todo está bajo control, pero internamente, en reuniones clasificadas, los modelos científicos están siendo completamente reescritos con urgencia, porque si Yellowstone despierta por completo, las consecuencias no serán solo geológicas, serán apocalípticas a nivel global. Un evento de esa magnitud cubriría continentes enteros en ceniza durante años. Colapsaría todas las cadenas de suministro mundiales en cuestión de días, sumiría al planeta en un invierno volcánico nuclear que haría parecer el COVID como un resfriado leve, hambrunas masivas, colapso económico total, caos absoluto. ¿Suena a ciencia ficción exagerada? Pregúntale a Pompeya, pregúntale a Herculano, pregúntale a las civilizaciones que desaparecieron en cuestión de horas. Lucas 21:11 dice con claridad cristalina: habrá grandes terremotos en diversos lugares. Jesús no estaba adivinando el futuro, estaba advirtiendo con conocimiento perfecto. Romanos 8:22 lo dice aún más directamente: toda la creación gime a una, como con dolores de parto, esperando la redención final. Yellowstone no es solo geología abstracta en un libro de texto. Es profecía respirando literalmente bajo tierra. Es la tierra misma gritando que el final se aproxima. Pero aquí viene lo que te va a hacer cuestionar absolutamente toda tu comprensión de la realidad. No hablo metafóricamente, hablo literalmente. Después de que el galeón hundido fue descubierto, después de que la tormenta golpeó con furia sobrenatural, algo más comenzó a suceder en las aguas de Florida, algo que los científicos no pueden explicar y que el gobierno quiere mantener en silencio. Pescadores que trabajaban cerca del naufragio clausurado empezaron a reportar luces bajo el agua, no reflejos de la superficie, no bioluminiscencia natural, luces inteligentes moviéndose en formación perfecta, como si estuvieran patrullando el área deliberadamente. Un buzo que regresó ilegalmente al sitio prohibido, violando todas las órdenes gubernamentales, grabó algo extraordinario antes de que agentes federales confiscaran todo su equipo. En el video se ven claramente estructuras bajo el sedimento, no coral natural, no formaciones geológicas aleatorias, estructuras geométricas talladas en piedra, cubiertas por siglos de arena y algas. Su voz en la grabación filtrada tiembla de miedo y asombro. Esto parece, Dios mío, esto parece una ciudad, como si algo hubiera estado aquí mucho antes del barco español, mucho antes. El gobierno federal borró el video de todos los servidores oficiales, pero copias piratas circulan en la dark web entre investigadores independientes. Los escaneos de sonar de alta resolución muestran anomalías que los científicos marinos no pueden explicar bajo ningún modelo conocido. Líneas rectas perfectas, ángulos de 90 grados matemáticamente exactos, patrones demasiado uniformes y complejos para ser obra de la naturaleza. ¿Qué hay realmente bajo esas aguas prohibidas?
El libro de Génesis habla de gigantes que una vez caminaron la tierra, de ciudades sumergidas durante el diluvio universal, de secretos sellados hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4 profetiza claramente: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará exponencialmente. Estamos viviendo en una era única donde la tecnología finalmente nos permite explorar las profundidades que siempre estuvieron ocultas. ¿Y si lo que está emergiendo no es solo historia antigua, sino advertencia profética? Pero eso no es lo más escalofriante de todo. Lo más escalofriante es lo que apareció en el cielo de Florida justo después de estos descubrimientos submarinos. Florida. Atardecer, cielo completamente normal. Familias en sus porches tomando limonada, niños jugando en los patios, tráfico lento de regreso a casa. Todo absolutamente ordinario y rutinario. Y entonces el cielo se rasga. No hay otra forma de describirlo. Las nubes se organizan en una forma que es imposible ignorar, imposible racionalizar, imposible explicar como coincidencia. Una forma que todos reconocen instantáneamente. Un ángel no es abstracto, no es vago, no es si entrecierras los ojos y usas imaginación. Son alas extendidas perfectamente definidas, cuerpo radiante brillando con luz propia, rostro claramente mirando hacia la tierra. Algunos testigos juran ver manos extendidas hacia abajo, como alcanzando, como llamando. Los teléfonos explotan con grabaciones desde todos los ángulos. Miles de personas viéndolo simultáneamente desde diferentes ubicaciones. No es pareidolia cuando una ciudad entera ve exactamente la misma forma desde múltiples perspectivas. Los creyentes caen de rodillas instantáneamente. Los escépticos se quedan congelados, incapaces de moverse. Una mujer grita con toda su fuerza: ¡es un ángel! ¡Por favor, díganme que lo ven! ¡No estoy loca! Pero lo que nadie espera es lo que sienten. No es solo visual, es visceral. Es una presencia abrumadora que te golpea como una ola invisible. Personas que nunca han orado en toda su vida comienzan a llorar incontrolablemente sin entender por qué. Ateos declarados temblando en estacionamientos comerciales. Familias completas abrazándose con fuerza, sintiendo algo indescriptible que no pueden nombrar, pero que reconocen en lo más profundo de su ser. Un hombre veterano de guerra describe: he estado en combate, he visto muerte de cerca, pero cuando vi esa forma en el cielo, sentí algo que nunca había experimentado. No era solo una nube con forma extraña, era un mensaje directo, y el mensaje era absolutamente claro: prepárense porque el tiempo se acabó. Hebreos 1:14. Los ángeles son espíritus ministradores enviados específicamente para servir a quienes heredarán la salvación. Durante toda la Biblia, los ángeles aparecen en los momentos más cruciales de la historia, anunciando el nacimiento milagroso de Cristo, fortaleciendo a Jesús en su agonía en Getsemaní, rodando la piedra masiva de la tumba vacía en la resurrección. Si están apareciendo ahora en nuestros cielos, ¿qué evento monumental se aproxima? Los meteorólogos intentaron desesperadamente explicarlo. Formación inusual de nubes por patrones de viento. Pero incluso ellos admiten entre susurros que el timing es inquietante, por decir lo mínimo. La forma apareció exactamente mientras iglesias de toda la región estaban en vigilias de oración intensas, pidiendo avivamiento espiritual. ¿Coincidencia temporal o respuesta directa del cielo? Y aquí está lo que te va a dejar completamente sin palabras. En menos de una semana, Florida experimentó 3 eventos imposibles de ignorar, imposibles de racionalizar como casualidad. 1. Un naufragio de 4 siglos emerge con inscripciones proféticas ocultas. 2. Una tormenta apocalíptica marca el lugar con rayos repetitivos, sobrenaturales. 3. Un ángel se manifiesta en el cielo ante miles de testigos simultáneos. 3 señales mayores. 7 días. Un solo mensaje convergente.
¿Cuántas advertencias más necesitas antes de despertar? Pero si crees que eso es todo, espera, porque lo que está pasando bajo el océano de Florida es la señal más aterradora de absolutamente todas. Condado de Volusia. Una casa se desmorona dentro del océano en vivo por televisión. Los noticieros nacionales lo presentaron como erosión costera trágica pero explicable. Otro incidente lamentable de cambio climático. Triste, sí, pero comprensible dentro de los modelos científicos. Excepto que no es erosión normal. Es algo mucho peor. Algo que está aterrorizando a los científicos marinos en privado. Buques de investigación oceánica equipados con el sonar más avanzado del planeta, explorando el estrecho de Florida, hicieron un descubrimiento que literalmente congeló la sangre en las venas de los investigadores. Sumideros masivos, abriéndose en tiempo real bajo el agua. No son cicatrices geológicas antiguas de hace millones de años. Son heridas nuevas, vivas, formándose en este preciso momento mientras tú lees esto. Depresiones de cientos de pies de ancho, más profundas que un rascacielos de 30 pisos, y se están formando ahora mismo, expandiéndose, creciendo, mientras los drones submarinos graban en alta definición. Los drones equipados con cámaras descendieron para investigar las profundidades. Las imágenes que transmitieron parecen literalmente de otro planeta, de otra dimensión, columnas gigantescas de sedimento girando hacia abajo como tornados líquidos apocalípticos, corrientes oceánicas poderosas desapareciendo en vacíos negros que parecen no tener fondo. Brumas químicas brillando fantasmagóricamente en la oscuridad absoluta. El océano no está simplemente agitado, está desmoronándose desde adentro. Un oceanógrafo veterano con 50 años de experiencia dijo extraoficialmente a un periodista de investigación: es como si el lecho marino se estuviera licuando de alguna manera, como si algo estuviera literalmente disolviendo el fondo del océano desde abajo hacia arriba. Las teorías científicas vuelan desesperadamente. Acuíferos de agua dulce colapsando bajo presión extrema, gas metano ventilándose en cantidades masivas, canales subterráneos conectando reservorios gigantescos desconocidos. Cada explicación que proponen solo profundiza el terror absoluto. Porque si estos sumideros están conectados entre sí, formando una red subterránea, entonces el lecho marino de Florida no se está simplemente erosionando de forma natural, está siendo reorganizado deliberadamente, como si algo estuviera preparando el terreno. Y esto no está pasando en aguas remotas y deshabitadas, lejos de la civilización. Uno de los sumideros más grandes jamás detectados está a solo 25 millas de Key West, donde cientos de cruceros turísticos pasan diariamente, donde familias completas bucean sin saber lo que hay debajo, donde la vida turística y comercial florece sin ninguna precaución. El peligro no es teórico ni abstracto, es inmediato y presente. Lucas 21, 25, 26 advierte con precisión escalofriante: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el bramido y la agitación del mar. El bramido del mar. Florida lo está escuchando ahora, literalmente. Residentes de toda la costa reportan un sonido profundo y constante emanando del océano. Un gemido grave de baja frecuencia que no se detiene nunca. Grabadoras submarinas lo capturan perfectamente. Un rugido continuo que no coincide con ningún patrón natural conocido por la ciencia marina. Es como si el océano mismo estuviera gritando una advertencia. Y hay algo más, algo que los medios corporativos no están cubriendo en absoluto. Los sumideros no son aleatorios ni distribuidos al azar. Están formándose en un patrón perfectamente identificable. Cuando trazas sus ubicaciones exactas en un mapa satelital, crean una línea casi perfecta, como si algo estuviera literalmente marcando una ruta bajo el agua.
¿Hacia dónde apunta esa línea con precisión matemática? Directamente hacia la costa exacta donde se encontró el galeón hundido con las inscripciones proféticas. ¿Todavía crees en coincidencias después de todo esto? Porque yo no, ya no. Y si esto te parece lo más intenso que has escuchado, lo que está pasando con los arrecifes de coral va a hacerte cuestionar absolutamente todo lo que crees saber sobre el momento histórico en que vivimos. Los Cayos de Florida, paraíso submarino de postal turística, o al menos lo era hasta hace muy poco tiempo. Ahora, cuando buceas en esas aguas cristalinas, ves algo que es simultáneamente hermoso y absolutamente aterrador. Los arrecifes de coral brillan con luz propia, azul neón intenso, violeta eléctrico, verde fosforescente, como si alguien hubiera instalado millones de luces LED submarinas para un espectáculo. Los turistas ignorantes lo llaman mágico e instagrameable. Los científicos marinos lo llaman exactamente lo que es: muerte en cámara lenta. Esto es blanqueamiento fluorescente. No es belleza, es un último grito desesperado de supervivencia biológica. Cuando el coral está literalmente muriendo por estrés térmico extremo, produce proteínas brillantes en un intento final y fútil de protegerse. Es un SOS biológico luminoso. Una llamada de auxilio visual que dice con claridad: me estoy muriendo, ayúdenme. Y el hecho de que podamos verlo a simple vista desde la superficie significa que el colapso ecosistémico ya es absolutamente catastrófico e irreversible. Los arrecifes de coral sostienen el 25% de toda la vida marina del planeta, a pesar de cubrir menos del 1% del lecho oceánico total. Son las selvas tropicales del mar, ecosistemas increíblemente complejos. Cuando colapsan completamente, las cadenas alimentarias enteras se desintegran, las pesquerías comerciales desaparecen, las costas pierden sus barreras naturales contra huracanes y tsunamis. Pero hay algo mucho más profundo sucediendo aquí que simple ecología. El océano no solo está cambiando químicamente, está enviando señales visuales imposibles de ignorar. Estos colores vibrantes y antinaturales no son celebración de vida, son luto. Es como si la creación misma estuviera vistiendo túnicas funerarias luminosas, anunciando su propia muerte mientras el mundo continúa en ceguera deliberada. Romanos 8:22 lo dice con claridad profética: toda la creación gime junta en dolores de parto, esperando la redención. El coral brillando en agonía es parte literal de ese gemido apocalíptico, una súplica visual desesperada, un testimonio luminoso para que la humanidad despierte antes de que sea eternamente demasiado tarde. Y sin embargo, muy pocos están realmente escuchando el mensaje. Los turistas siguen buceando entre los arrecifes moribundos, tomando selfies sonrientes bajo luces de neón, completamente ajenos al hecho de que están literalmente fotografiando una extinción masiva en progreso. Los políticos siguen debatiendo interminablemente sobre políticas mientras los ecosistemas colapsan en tiempo real ante las cámaras. El mundo trata esto como un espectáculo de ciencia fascinante, cuando en realidad es un grito profético desgarrador. Jesús advirtió en Lucas 21:25 sobre el mar y las olas bramando, causando que las naciones se llenen de angustia y perplejidad sin saber qué hacer. Lo que estamos presenciando en Florida no es simplemente un fenómeno ecológico interesante para documentales, es una señal divina, un presagio de sistemas planetarios más grandes que están fallando simultáneamente. Porque si el océano, que cubre el 70% de nuestro planeta y regula el clima global, está en crisis terminal, ¿cuánto tiempo falta antes de que todo el mundo sienta las consecuencias irreversibles? Mientras los arrecifes brillan en su agonía final y los sumideros gigantes se abren tragándose el lecho marino, algo más está sucediendo en la superficie del agua. Las tormentas se están volviendo
extrañas de formas que desafían todos los modelos. Los meteorólogos profesionales, con décadas de experiencia, están usando palabras que rara vez emplean públicamente, sin precedentes históricos, completamente anómalo, inexplicable dentro de todos los modelos conocidos. Las tormentas se forman más rápido de lo que cualquier supercomputadora puede predecir. Se intensifican en cuestión de horas en lugar de días. De tormenta tropical categoría 1 a huracán categoría 5 devastador en una sola noche. Absolutamente imposible, según todos los datos meteorológicos históricos acumulados. Pero está pasando una y otra vez. Y no es solo su fuerza bruta lo que desconcierta a los expertos, es su comportamiento aparentemente inteligente. Las tormentas se detienen sobre ciudades específicas, arrojan cantidades apocalípticas de lluvia durante días enteros, giran en direcciones que desafían completamente los patrones de viento establecidos. Algunas han mostrado estructuras dobles completamente anómalas, dos ojos rotatorios perfectos dentro de un solo sistema meteorológico. Nunca documentado antes en toda la historia de la meteorología moderna. Un meteorólogo senior con 40 años de experiencia en el Servicio Nacional de Meteorología admitió privadamente en una grabación filtrada: es como si las tormentas tuvieran intención deliberada, como si supieran exactamente dónde causar el máximo daño posible. Suena completamente loco y paranoico. Hasta que ves los datos fríos y objetivos. Las tormentas están golpeando repetidamente las mismas áreas vulnerables: Florida, Texas, Puerto Rico, Carolina del Norte. No es mal tiempo aleatorio y distribuido uniformemente. Son bombardeos concentrados, precisos, calculados. ¿Podría haber un propósito divino detrás de esto? La Biblia muestra claramente a Dios usando la naturaleza para comunicarse con la humanidad. Una inundación global para limpiar el mundo de corrupción total. 10 plagas devastadoras para liberar a Israel de la esclavitud. Fuego celestial para juzgar ciudades completamente corruptas. ¿Podrían estas tormentas ser más que simple meteorología? ¿Podrían ser juicios dirigidos con propósito? No estamos diciendo que cada huracán sea necesariamente ira divina directa, pero el timing coordinado es absolutamente imposible de ignorar racionalmente. Estas tormentas catastróficas golpean justo después de que los arrecifes comienzan su colapso final, brillando como advertencia. Los sumideros masivos se abren tragando el lecho marino. Los anillos de fuego aparecen rodeando al sol durante 7 días. Los ángeles se manifiestan en las nubes ante miles de testigos. La sincronización no es aleatoria, es orquestada, como una sinfonía apocalíptica. Cada elemento natural tocando su parte asignada en una advertencia divina coordinada. Y la audiencia principal, la humanidad moderna, mayormente sigue dormida, entretenida con redes sociales, distraída con política superficial, ignorando deliberadamente que la canción final del juicio ya comenzó a sonar, pero algunos están despertando rápidamente. Las iglesias reportan aumentos masivos y repentinos en asistencia. Búsquedas de profecía bíblica en Google se disparan a niveles históricos. Personas que nunca oraron en toda su vida están preguntando desesperadamente cómo hacerlo correctamente. Hay una hambre espiritual creciendo exponencialmente. Una sensación visceral, generalizada, de que algo absolutamente monumental se aproxima a velocidad terminal. Jesús dijo en Mateo 24, 37, 39, con autoridad profética absoluta: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba, celebraba, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos sin excepción. El mundo continuó en normalidad completa y confortable hasta que fue eternamente demasiado tarde para prepararse.
¿Estamos repitiendo exactamente ese mismo error fatal ahora mismo? Los escépticos profesionales dirán con arrogancia: siempre ha habido desastres naturales en la historia, y técnicamente tienen razón superficial. Pero nunca antes todos estos eventos han convergido simultáneamente con esta intensidad. Nunca antes hemos tenido tecnología para documentar cada anomalía en ultra alta definición en tiempo real. Nunca antes la palabra de Dios ha estado tan universalmente disponible para que cualquiera pueda comparar eventos actuales con profecías milenarias al instante. Estamos viviendo en un momento histórico absolutamente único, un punto de inflexión donde ciencia y escritura chocan frontalmente, donde escepticismo materialista se encuentra cara a cara con cumplimiento profético documentado, donde negación obstinada enfrenta evidencia abrumadora e innegable, y lo que está en juego no podría ser mayor para cada alma viviente. Antes de continuar con la siguiente sección devastadora, asegúrate de haber presionado like si esto está resonando en tu espíritu. Comenta "despierto" si sientes que esto es completamente real, y comparte este video urgentemente, porque hay personas en tu vida que necesitan desesperadamente ver esto antes de que la ventana de gracia se cierre para siempre. Sección 10. El presidente profetiza juicio. Ahora viene lo más impactante de absolutamente todo lo que has escuchado hasta ahora. Naciones Unidas. 80º aniversario histórico. El escenario político más importante y escrutado del planeta entero. Mira, el presidente de los Estados Unidos sube lentamente al podio central.